¿Te gusta la adrenalina? Que no, que le da miedo. Que yo soy sincero. Me pregunta qué pienso, pues yo le digo qué pienso. Todos los que dicen que les gusta, al final en el fondo están como, uy, no. No, mentiras, eso genera adicción también, ¿no? La adrenalina, la dopamina. La adicción a la adrenalina, ¿no? No es que uy, vea, Brian jugó en la semifinal de la Ponicúpula, es un torneo muy serio de fútbol infantil, muy serio. Ustedes miran la mayoría de jugadores que están en la selección, la mayoría jugaron Ponicúpula, la mayoría. ¿Sí? ¿De ver, usted es bueno? ¿De Nacional? ¿Y sigue jugando? ¿Todavía Nacho? ¿En qué equipo? ¿Todavía? Bien, hermano, esa es la actitud. Los deportistas rules. ¿En dónde? ¿Qué tal? ¿Ganaron? Muy bien. Se me olvidó así. Pues ahorita también el compañero nos puede ayudar. Lo que pasa es que una cosa es nosotros los mortales que practicamos deporte porque, sí, o sea, porque es lindo. Y otra cosa es el deporte de alto rendimiento. Eso es otra cosa totalmente diferente. Porque uno, digamos, las personas que hacen ejercicio de alto rendimiento, deporte de alto rendimiento, son muy conscientes de su cuerpo y cómo está funcionando. O sea, digamos, a los que han jugado y han practicado o han intentado hacer deporte de alto rendimiento, se dan cuenta que hay momentos donde el cuerpo se comporta totalmente diferente. Hay momentos donde ahí pasa algo, digamos, por ejemplo, los jugadores de fútbol, eh, cuando les ponen silocaína o bueno, cualquier deportista, cuando tiene alguna molestia, ya les quita el dolor. Pero eso no es porque sí, ya cualquier mortal, no, sino hay una preparación del cuerpo. El cuerpo de un deportista se va preparando. O sea, James Rodríguez no hacía lo que hacía en el Mundial del 2014, porque se iluminó. Hay gente talentosa, sí, la inteligencia que él tiene es espacial, sí, pero también tiene una preparación física tremenda, que es el mejor caso de preparación física en el fútbol, se llama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no era un man talentoso como Messi, no lo es, pero su preparación física dio para que el man incluso hoy día es mucho mejor que Messi. Hoy día. Uy, profe, no va a decir eso, pues sí, Messi no está pasando por un buen momento, los que sean fan de ellos, y tampoco soy fan de Cristiano. Pero él sí, digamos que tiene una cuestión que en el deporte es muy concisa y es la disciplina. Y también cuenta con el mecanismo. Listo, sigamos. Entonces tú sientes la adrenalina, ¡pim! Primer saque, cha, pasa el primer game. Para ti, ¿un game es muy rápido o muy lento? ¿Cómo crees que sea? Depende. En la final, en la más importante que jugas. ¿Sí? Muy reñido. ¿En ese último jugaste tiebreak o no? O- ok. ¿Y alguna vez en tu vida has jugado tiebreak? Yo creo que ese es uno de los más difíciles. ¿Saben qué es un tiebreak? Ujú. Sí, claro, es, me refería al super tiebreak, que es el de ya al final, que es muy largo. Y depende, ¿no? Porque si se alcanzan en más de o menos de 2 puntos, pues se juega al doble. Entonces, el cuerpo tuyo y el cuerpo del compañero que también está en equipo. Eh, Al comienzo, incluso antes, digamos que el cuerpo se empieza a preparar y empieza a producir mucha adrenalina, los nervios, cuando es una final, no es cualquier cosa. Incluso uno lo ve, digamos, los que son hinchas de algún equipo o que están apoyando a algún familiar o apoyan a algún deportista y es una final o algo así. Uno como fan también empieza a tener ciertas sensaciones para producir adrenalina porque el cuerpo se empieza a activar. Hay una emocionalidad.
Eso es sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, hinchas de Nacional, Millonarios, todo eso, la final, una finalista. Imagínense los hinchas de Santa Fe el año pasado en esa final de contra la América. No, se infartaron en el primer partido porque perdieron 3-0. Ahora, los jugadores también, digamos que su cuerpo empieza a tener ciertas condiciones donde el hipotálamo va a mandar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa y por qué relaciona esto, digamos, con la termodinámica? Porque a partir de una pequeña zona, el hipotálamo es una pequeña zona, cerca del cerebro se empiezan a mandar cosas. Y abajo del hipotálamo, una pequeña glándula, ya voy contigo, que se llama la hipófisis, veanla acá, la glándula más importante del cuerpo. Es del tamaño de hoy, casi que de un frijol. Y es la más importante de todo el cuerpo. Y ella nos manda hormonas a todo el cuerpo y después liberamos neurotransmisores, como la adrenalina. Profe, es tan pequeña como para, digamos, como para intentar proteger esa parte, ¿no? Por eso es que es tan pequeño. O... Bueno, digamos que la hipófisis está protegida. Mira todo lo que tiene alrededor. Mira, está acá. Una cosita muy pequeñita. ¿Ustedes han visto a las personas con gigantismo? O sea, una persona con gigantismo es una persona que no deja de crecer nunca. Toda su vida va a crecer. Son personas, creo que la persona que más ha crecido, creo que la altura que obtuvo fue de 3,5 metros. ¿Y por qué es eso? Increíble, ¿no? Y son personas que sufren mucho, ¿sí? Porque tienen muchos problemas. A veces crecen partes del cuerpo y otras no. ¿Y por qué? Porque tienen cáncer en esta pequeña glándula, se llama hipófisis. Y como esta produce una hormona que se llama la hormona de crecimiento, o sea, si usted es bajito o alto o lo que sea, es gracias a esta pequeña glándula. ¿Listo? Échale la culpa a esta. Es la que produce la hormona de crecimiento. Entonces llega un punto donde esa glándula ya no la produce. Pero también manda un montón de sensores al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Isabela, ¿vas a decir algo? Profe, es que quería preguntar que, o sea, ¿es posible que una persona nazca sin hipotálamo? ¿Y qué pasaría si nace sin este? Ah, bueno, no. Puede que nazca con algún daño en el hipotálamo. ¿Pero qué es el hipotálamo? Mira el hipotálamo acá. Es esta zona de acá, que es como una partecita del cerebro. Es más un tejido que un órgano. Y ese controla la temperatura, es muy pequeño. Pero no, digamos, una persona que nazca sin hipotálamo, digamos que no podría, no, o sea, un ser humano no podría vivir sin eso, porque muchos de nuestros procesos dependen del hipotálamo, sobre todo al nivel de temperatura, ¿sí? Y tampoco con la hipófisis. Recuerden que son diferentes. Una cosa es el hipotálamo, que regula la temperatura, y abajito la hipófisis, que es la de las hormonas. Muchas hormonas en el cuerpo. Esa la vamos a ver muchísimo en tercer periodo de la van a odiar. ¿Cuál ley de termodinámica es? Ah, bueno, lo que pasa es que me preguntan acá, ¿es la del hipotálamo con qué ley de la temperatura se relaciona? Les devuelvo la pregunta más fácil. Si estamos hablando del hipotálamo que regula la temperatura del cuerpo, ¿con qué ley de la termodinámica podríamos relacionar? Profe, yo creo que sería con lo de endotérmico, indotérmico, creo, ¿no sería así? Mi amor, son leyes, es decir, con todas. Ah, perdón. ¿Listo? Cuando hablemos siempre de leyes, leyes, es decir, siempre están. Las leyes siempre se cumplen. Es como la gravedad, o sea, ¿será que esto aplica para la gravedad? Pues si estamos en el planeta Tierra o en cualquier lugar del universo, pues hay gravedad. ¿Listo? Entonces, aplicaría para todas las leyes de la termodinámica. Entonces, digamos, bueno, la tercera ley dice como no, pues todo lo que se acerque al cero absoluto, o sea, los 0 grados Kelvin, eh, se va a poner estático, pues prácticamente. ¿Sí o no? Nosotros no nos pasa eso, pero sí nos pasa algo increíble que pues se los está intentando poner con el Everest. ¿Qué pasa con las personas que están muy arriba y de pronto no protegen bien sus manos? ¿Alguien sabe qué pasa cuando alguien está en un lugar muy frío, hay hielo, el agua está congelada y no protege bien sus manos?
¿Cómo que se queman? Listo, se empieza a quemar. Se empieza a quemar. O sea, nosotros, los mamíferos, bueno, los animales de sangre caliente, tenemos unas adaptaciones increíbles, pero muy buenas. Entonces, cuando una persona está en un lugar muy frío, digamos, si ustedes ven esas películas de personas que se perdieron en nevados, en Everest y todo eso, lo primero que empieza a pasar es que se les empiezan a podrir partes del cuerpo. ¿Qué es lo primero que se les empieza a podrir? La cara. Uy, ¿en serio? Sí. ¿No? ¿No sabían eso? ¿Sí? ¿Se habían visto? Digamos, por ejemplo, hay una, para que se vean esa película, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero es de un caso de una vida real de un equipo de rugby, si no estoy mal, de rugby, no, de rugby, de Uruguay o de Argentina. Y quedaron, se estrelló el avión en los Andes y quedaron muchos vivos. Y muchos de ellos empezaron como a tener problemas porque pues el frío les estaba dañando los tejidos. La termodinámica pura. ¿Qué nos dice las leyes de la termodinámica? O sea, mientras en una nos dice a mayor temperatura la materia se expande, pasará a lo contrario, a menor temperatura que... A ver, vamos a hacerlo con las manos. Es más, voy a poner el video para que todos piensen lógicamente. Si a mayor temperatura se expande, mis niños de transición, eso es como ahora la exploradora. Entonces, a menor temperatura, ay, ya estos muchachos, no sé si se hacen o realmente es así de fábrica la cosa, no sé. No mentiras. Entonces se contrae la materia, cada vez se comprime más. Ejemplo claro, el hielo. Cuando el agua está a temperatura ambiente, se expande, o sea, se puede regar. Pero si usted la congela, se contrae, se vuelve hielo, quedan muy apretadas las moléculas de agua. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Entonces, cuando estos manes, los alpinistas están allá en la montaña y todo esto, personas que se pierdan en los nevados, están allá, el cuerpo adaptativamente entra en un estado de supervivencia. ¿Cuál es el estado de supervivencia? ¿Cuál creen que sea el estado de supervivencia del cuerpo para que se pudran las extremidades? Puede pasar con piernas, empieza con los deditos, ¿no? Con los deditos del pie y después puede seguir. Y también con los dedos de la mano. Pero, ¿qué creen que sea ese mecanismo de supervivencia? ¿Qué hará el cuerpo por dentro? ¿Qué se contrae? Bueno, digamos que los músculos se contraen, pero hay algo mucho más importante que se contrae y se agrupa en el centro del cuerpo. Muy bien, esto es más la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? Porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes. ¿Los brazos y las piernas son importantes para el cuerpo? Yo no. Estoy hablando, ojo, estoy hablando de supervivencia. Supervivencia. Es decir, nosotros, obviamente, yo no voy a decir, ay, sí, me va a quitar las piernas porque no las necesito. No, obviamente no. Pero en caso de supervivencia, de que el cuerpo esté en riesgo de morir, sobre todo con bajas temperaturas, ¿serán importantes los brazos y las piernas? No lo son, no lo son. Entonces, ¿la sangre en dónde se acumula? En lo que sí es importante. ¿Y que sí es importante? Todo el torso. Porque es que en el torso están todos los órganos importantes, o sea, están los riñones, están los pulmones, el estómago, los intestinos, mejor dicho, está todo lo más importante. Dame un brazo que se le quitan un brazo y ya, puede seguir viviendo, una pierna, puede seguir viviendo. ¿Sí? Obviamente, para un deportista, si ustedes lo miran, me miran con esa cara de trauma, obviamente para un deportista sería muy traumático. Imagínense a los amigos del Chapecoense que quedaron vivos y le tuvieron que amputar la pierna a uno de al arquero, ¿no? El arquero del Chapecoense. ¿Sí saben qué es el Chapecoense, no? Sí, ¿no? Sí, profe, Sí, sí, sí. yo sí. Bueno, para los que no sepan, es que los que me miran re perdidos, como, ¿qué? Un equipo de fútbol que iba a disputar la final con el Atlético Nacional en 2016, el avión se estrelló y murieron 70 personas, pero creo que 5 quedaron vivos.
y uno de ellos era el arquero, y tuvieron que amputar una pierna. Le fue bien. Murieron 70 personas que odio. Profe, acá hablando de amputar, sí vio la noticia de que un profesor, ay Dios, estoy buenecitico. A un policía le quitaron la mano, estaban en una pelea, y a un policía le quitaron la mano y fue al hospital con la mano para que se la volvieran a poner. Claro, hay órganos, yo no les he contado la historia de un man, es que no me acuerdo cómo es que se llama ese man. Era un tipo que llegó a la casa y el depravado violó a la esposa. O no quería tener relaciones sexuales. Ella, en venganza, le cortó el pelo. ¿Sí? Porque la violó. Y él va de una al hospital y le ponen otra vez el pelo. Ahora, eso no es porque, eso tiene que ser en minutos, ¿no? O sea, si usted, ay, no, nos lleva la otra semana. Pues, bueno, se degradan muy rápidamente los nervios. Bueno, estaba hablando de la mano, no sé qué se imaginan ustedes. Bueno, si quieren poner el otro ejemplo también. Bueno. Los nervios se degradan muy rápidamente y no hacen mitosis. Es decir, no se reproducen, no se regeneran. Por eso es que las personas quedan cuadraplégicas, o las personas quedan paraplégicas, que esté de la cintura para abajo, o cuadraplégicas de todo el cuerpo. ¿Sí? Es gracias a que nuestro sistema nervioso es tan complejo que no se divide, entonces no se recupera. No es como la piel, que está muy corto, me vuelve a crecer piel. No, el sistema nervioso, si sufre una herida, no es tan fácil que se recupere. Pero, así como Brian decía, si lo llevan de una y hay un buen médico que le logre reconstruir esos tejidos, se puede recuperar la movilidad y todo, pues no total. No, va a haber secuelas, va a haber secuelas. Pero, sí podría recuperar allí alguna movilidad. Bueno, eso sí se puede. Bien, entonces, lo mismo. El cuerpo empieza a perder energía de los brazos y las piernas a altas temperaturas y la materia, pues la sangre, perdón, se acumula en la parte importante, que es el torso. Eso es lo que importa. Y el cuerpo no va a decir, o sea, su cuerpo instintivamente no va a decir, ay, no, pues que necesito mis brazos y mis piernas para ganar el torneo de tenis o para ganar la final de fútbol. No, eso no le importa al cuerpo, lo que le importa es vivir. ¿Sí? Como sea, como de lugar, quiere vivir, porque es que biológicamente estamos configurados para eso. ¿Sí? Entonces acumula eso, pero no se acumula porque sí, sino a las bajas temperaturas la materia se contrae, o sea, tiene también que ver con la temperatura y con los átomos que están hechos. Se contrae y llega acá. A veces alguien dice como, uy, es que eso es la naturaleza es perfecta. No sé, pues así se evolucionó. Otros creen que eso lo hizo Dios, otros creen que fue solo la evolución, no sé. Pero digamos que sí hay una forma muy interesante, muy compleja de cómo el cuerpo se va acomodando. Y ahora, pues estamos en tierra caliente, en la actividad física, que es mucho más fácil de ver, y es, primero, el sudor. O sea, cuando empieza a aparecer el sudor, es porque el cuerpo ya aumenta la temperatura. Pero importante, porque el cuerpo aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que hace que el cuerpo aumente tanto la temperatura? Principalmente. Hay un proceso que hacen todas las células del cuerpo que como residuo, bueno, como producto de ese proceso, se produce energía en forma de calor. ¿Qué proceso será? ¿La respiración? ¿La qué? ¿La respiración? Muy bien, Schneider, usted es un genio. ¿Qué es la respiración? Contreras, ¿qué es la respiración? Sí. ¿Qué es? ¿La respiración es aire? Yo tenía entendido que el aire es, pues, un manojo de gases, como el oxígeno, el hidrógeno. No, profe. ¿Cuál chavos? Ese es el de primaria, mi chino. ¿Ustedes todavía están en primaria? No. Añeñe. Añeñe Schneider. Listo. ¿Qué es la respiración? ¿Alguien sabe?
Si en el proceso de respiración se oxigena el cuerpo, sí, pero no es eso. Y los que han visto clase conmigo ya lo saben. Que no, Sofía. No sabe qué es la respiración. No se acuerda, pero si lo vimos desde sexto. ¿Qué es la respiración? ¿Alguien que salve patria? Deberíamos hacer un quiz, ¿no? Así de momento. ¿Qué, profe, qué? ¿Qué es la respiración, Kevin? Salve patria. ¿Qué es la respiración? Sí. Es la forma en la que se crea la glucosa y se gana energía ATP. Bien, Kevin, este man sí, vea. La respiración, les voy a explicar a los chicos que no han estudiado conmigo, si no lo han visto, en sus anteriores profesores también. Nosotros tenemos al interior de nuestras células, de todas nuestras células, un organelo celular que se llama la mitocondria. Entonces, ¿qué es la mitocondria? Es un pequeño organelo, venga y lo buscamos. Ya que tenemos la tecnología, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la mitocondria? Es un pequeño organelo, o sea, dentro de todas nuestras células está este chiquitín. Esto se supone que era una bacteria. Y una célula más grande se la comió y ella logró sobrevivir dentro de esa célula. ¿Por qué se cree eso? Porque esta tiene ADN circular como las bacterias. Es decir, nosotros tenemos ADN en nuestro núcleo, pero además tenemos la mitocondria que tiene su propio ADN. Tiene su propia membrana celular, funciona como una bacteria. O sea, se dice, eso se llama la teoría de la endosimbiosis. Se dice que esta bacteria fue comida por una célula más grande y sobrevivió. Y entonces empezó algo que se llama una simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Eso ya lo saben, porque si lo vimos el año pasado en relaciones interespecíficas. ¿Qué es una simbiosis? Simbiosis. Es una relación entre dos seres vivos donde los dos se ven beneficiados. O sea, los dos se ven beneficiados. Eso es una simbiosis. ¿Listo? Entonces, acá la bacteria está sobreviviendo y le da energía a la célula más grande, que es la célula eucariota, o sea, todas nuestras células del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en la respiración? En la respiración va a entrar a la mitocondria un gas muy importante. ¿Cuál gas? No me va a decir aire, Contreras. ¿Qué gas entra a la mitocondria? Pongamos la fórmula química. H2O. No, eso no es un gas, eso es una molécula. El O2, ¿saben qué es el O2? Se llama ozono y es el oxígeno que podemos respirar. O sea, nosotros no podemos respirar oxígeno solito, o no, sino tiene que ser O2. Eso se llama ozono. ¿Listo? Y esto entra acá, a la mitocondria. ¿Pero qué más entra, Kevin? ¿Qué más entra a la mitocondria? ¿Carbono? No. Les digo la fórmula, C6H12O6. ¿Glucosa? Muy bien, hermano. Veas, los tengo, pero finos, veas, ¿sí? La glucosa. Entonces acá escribámoslo bien feo. Ahí apoyen las cámaras. Isabela, ¿vas a decir algo? Tienes la mano levantada. Isabela. ¿Están ahí? Brian, ¿vas a decir algo? Bueno. Entonces, de la sangre, en la sangre se transporta glucosa y en la sangre se transporta oxígeno y otra serie de nutrientes, agua, todo esto. Llegan a la mitocondria, los dos se encuentran. ¿Y qué es lo que hace la mitocondria? Coge esta glucosa, la entra y entra el oxígeno. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el oxígeno? Empieza a oxidar la glucosa para obtener nuestra energía. ¿Cómo se llama nuestra energía, muchachos? ¿Glucosa? ¿Cómo, Kevin, lo dijiste ahí? Es más, creo que lo dijiste como en inglés. ¿Cómo se llama nuestra energía? Sí, lo dije en inglés. ¿Cómo se llama? Ah, Yo lo ya dije está en inglés. escribiendo, ya está escribiendo. ATP. ATP, ¿sí o no? Acá está. Adenosín trifosfato. Es decir,
chicos, sobre todo bueno, no todos, pero ustedes los deportistas, agradezcan a sus mitocondrias. Si ustedes ganan cosas, ganan torneos, hacen cosas así, es gracias a sus mitocondrias que hacen el proceso de respiración. Respirar no es inhalar y exhalar oxígeno, eso es importante, sí, pero la respiración es producir energía química. Si el profe Miguel está acá ahorita hablando, está haciendo cualquier cosa, ¿cierto? Y allá la compañera se mueve así el cabello y la otra compañera no, el compañero está así, está despierto y la compañera está sana. Todos esos movimientos o lo que no movamos, que estemos pensando, todo lo que está haciendo nuestras células es gracias a este proceso. Si dejamos de respirar, nos morimos, pero dejar de respirar no es dejar de inhalar eh, oxígeno. ¿Sí? O sea, el problema de las personas que mueren ahorita, digamos, por la COVID-19, digo la COVID porque es la enfermedad, ¿cierto? El virus es el SARS-CoV-19. Mueren porque sus células pulmonares se dañan y no pueden ingresar oxígeno, por tanto, la mayoría de sus células no pueden obtener energía, por tanto, la persona muere. O sea, la respiración no sean los pulmones, la respiración sean todas las células de nuestro cuerpo y es a nivel de la mitocondria. Entonces, imagínense los chicos deportistas de alto rendimiento, qué proceso tan bueno tienen en todas sus mitocondrias del cuerpo que pueden rendir y ganar. Y ganar, o sea, su cuerpo está preparado. ¿Tú vas a Barranquilla y te ahogas? Qué bien. Muy bien, excelente. La pregunta que nos hace la compañera Alejandra es, ¿por qué? Pues, venga a ver si todavía tengo abierto el leer. ¿Por qué cuando una niña de Bogotá va a Barranquilla se ahoga? Principalmente es por lo mismo. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En Barranquilla o en Bogotá? ¿Y por qué, no? Lo importante de la pregunta es por qué. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Sí le A gusta? mí. Listo, bien. Ah, bueno, sí, obviamente virtual también. Cuando uno ve fútbol, y pongo el fútbol porque no porque sea el único deporte, sino porque es el ejemplo más claro. ¿Cuál es la plaza más dura de las eliminatorias suramericanas? ¿Cuál es la plaza más dura? Esta es donde hay Ecuador. más montaña, ¿no? Una gran altura. ¿Cuál? Es... Ah, no les gusta el fútbol, pensé que les gustaba. La de ¿Cuál? Ecuador, creo que es. No, ¿Cuál? La de Ecuador. No. O sea, la plaza, el lugar más duro de jugar. ¿es ¿Cuál? Bolivia o Perú alguna vez? No. Muy bien. En Bolivia. Ah, en Bolivia, ¿Cuál es que tiene que es, ser un cuál es país. la ciudad donde se juega en Bolivia? La Paz. O sea, la plaza más dura, cuando algún día les guste el fútbol, muchachos, se darán cuenta que cuando uno ve fútbol, y lo mismo pasa, digamos, cuando uno ve, no es lo mismo jugar en Roland Garros, en Wimbledon, no es lo mismo, porque son lugares totalmente diferentes en el mundo, son alturas totalmente diferentes en el mundo y son terrenos totalmente, o bueno, campos totalmente diferentes. No es lo mismo. Los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Miran cuál es la condición física de donde van a jugar. Tienen que mirar eso. ¿Por qué? Les voy a explicar básicamente por qué. Primero, a la persona que viene de altura, digamos, La Paz es el lugar más difícil de jugar en las eliminatorias sudamericanas, porque, ojo con esto, está a 3.200 metros de altura. Está a 3.200 de altura. Bogotá era una plaza dura, porque Bogotá está a 2.600 metros. Digo, era porque no es la tasa de la selección. Pero cuando llegan equipos de otro lado, los equipos como Equidad, Santa Fe, Millonarios y los que juegan en Bogotá tienen una ventaja entre comillas. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados. Kevin, espérame que me está preguntando alguna cosa que hago contigo. Claro, lo que pasa es que hay que ser inteligentes también. Digamos, coger una selección Colombia, donde ¿cuántos bogotanos hay en la selección Colombia? Actualmente no hay ninguno, ¿no?
El único que había antes era Abelito Aguilar. Era el único. Del resto, no hay. La mayoría de la selección son costeños. La mayoría. Entonces, les voy a explicar qué es lo que pasa. A mayor altura, menor oxígeno. El oxígeno, si tú te ahogas en Barranquilla, es por lo mismo. Llegas a una zona, estás acostumbrado a Bogotá donde casi no hay oxígeno. Y en La Paz hay menos oxígeno que en Bogotá. Entonces los jugadores se ahogan. Y el frío, y entonces no pueden respirar igual. Entonces, si llega alguien de la costa acá a Bogotá, en una zona alta, pues está acostumbrado a una buena disposición y su cuerpo se acomoda a tener buen oxígeno. Y entonces llega a una zona alta y ¡pum! Baja el nivel de oxígeno y la persona se va a cansar muchísimo. Las personas, entonces digamos que sería una mala idea, muy mala idea, poner una selección llena de personas de la costa, donde están acostumbrados a un nivel de oxígeno, a jugar prácticamente de visitantes en Bogotá. Entonces sería una muy mala idea. Por eso siempre escogen lugares más bajos para que tengan una buena oxigenación, porque ellos toda la vida han crecido en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, a ti te pasa lo mismo. Tu cuerpo acá en Bogotá, o digamos allá, también es un poco más difícil jugar en Medellín, en Napoli, ¿sí o no? Porque está un poco más abajo. No es tan caliente y no hay tanto oxígeno como en la costa, pero sí uno siente cuando uno juega en la costa, primero lo que lo mata a uno es el calor. O sea, las altas temperaturas hacen que el cuerpo de uno realmente se expanda mucho, como las células no están acostumbradas, se expandan demasiado. O sea, el cuerpo se cansa mucho cuando no. Yo me imagino que todos hemos jugado algo, lo que sea, en tierra caliente. Y o sea, para nosotros los bogotanos es muy difícil jugar en tierra caliente, porque el cuerpo no está acostumbrado, no sudamos igual, nuestros poros están un poco más cerrados. Entonces el cuerpo hace un proceso mucho más de desgaste eh, que los que están acostumbrados. El problema es también que cuando nosotros descendemos, hay mucha disposición de oxígeno. Cuando uno está jugando en tierra, en partes bajas, o cuando uno va a tierras no siente más presión en el sentido de que hay mucho más oxígeno, mucho más gases, entonces eso genera una presión. Una cosa es estar acá, digamos que esto sea Bogotá, acá este punto. Y otra cosa es estar acá. Ahora, acá hay menos oxígeno porque el oxígeno se equilibra. Pero miren la cantidad de oxígeno que hay sobre esta persona, o de gases, no solo oxígeno, sino de gases que lo están presionando, que uno no lo siente, pero realmente está pasando, que hay acá. Claro, por lo mismo. Digamos, cuando uno infla un balón acá en Bogotá, infladito, y uno lo va bajando, o viceversa, se puede inflar o desinflar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo llevo a tierra fría, el frío va a comprimir la materia, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que se fugue un poco de gas también, ¿sí? Y hace que se desinfle. O puede pasar lo contrario, si yo lo llevo a tierra caliente se va a expandir y también puede pasar que se va filtrando el aire por uno de los poros del balón y se desinfla. Eso cambia. Dice Brian, yo jugué en Armenia y nos tocó llegar una semana antes para preparación física, irnos acostumbrando para el torneo. Claro, eso tiene que darse así. O sea, obviamente un deportista acá en Colombia y bueno, en todos los torneos de fútbol, eh, digamos, de ligas del mundo, son muy rápidos. O sea, cada semana cambian de lugar pam, 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 y juegan en ciudades. Digamos que en el tenis es un poco más organizado porque en el tenis suele jugarse en una sola sede, casi siempre. O sea, es un torneo y el torneo se juega ahí. También en el caso de las ligas se juegan en muchas ciudades. ¿Sí? Es como, digamos, también como los pilotos de Fórmula 1, o sea, que viajan es por países a hacer los premios de Fórmula 1. Entonces, la preparación también del piloto no es que solo se sentó y ya vamos a correr, sino que le tienen que adecuar el carro a las condiciones meteorológicas, al clima, a la altura, todo eso influye. Los deportistas de alto rendimiento sabrán que cualquier cosa que le pueda dar ventaja, que entienda ese contexto, puede significar un triunfo o una derrota, depende, cualquier cosita, ¿sí? Por ejemplo, pues digamos un deportista
me imagino que ustedes que han estado en torneos también, y bueno, Brian también está en torneos más serios, no los dejan comer cualquier cosa, tienen un horario para dormir, no pueden tomar, por ejemplo, agua y ya, sino tienen una serie de sueros deportivos, tienen un médico, no pueden hacer cualquier cosa si no hay un médico ahí o un entrenador que les diga qué es lo que puedan hacer. Y ustedes ya saben qué es lo que quieren. Entonces, la altura va a influir demasiado en ese proceso. Entonces, la persona que viene de la costa, cuando sube acá se ahoga es porque no hay oxígeno. Y la otra persona de la altura hacia allá se ahoga principalmente por el calor. O sea, no está acostumbrado a esa temperatura. En cambio, las personas que viven en la costa están supremamente acostumbradas, además hacen deporte relajadísimo en la costa, ¿sí? Pero cuando llegan acá, ¡pum!, mueren, no hay oxígeno, acá no hay oxígeno. Entonces imagínense los jugadores de la selección, casi todos costeños ellos, llegan a La Paz, a Bolivia, 3.000, o sea, están al nivel del mar, nacieron al nivel del mar, y llegan allá a Bolivia, ¡pum!, muertos. Bolivia casi siempre gana en La Paz, y no porque sea el equipo así tal, tampoco decir que es malo, bueno, pero es porque tiene una ventaja brutalísima en la altura. O sea, mata todo. Es como Barranquilla también. Barranquilla es una muy buena plaza para matar de calor a los jugadores. Por eso ya no se juega al mediodía, ni a las 2 de la tarde se juega en Barranquilla, porque eso es mortal. Es muy peligroso además para un deportista. ¿Por qué? Ahora sí voy a lo que les decía la mitocondria. ¿Por qué? La mitocondria es un proceso de respiración celular en el cual se produce ATP, que es nuestra energía, lo que nos permite a todos mover. Pero además, cada una de nuestras células, cuando hace este proceso, que es una combustión, ¿saben qué es combustión? Como cuando los vehículos con gasolina prenden y empiezan a quemar gasolina para andar. Eso es combustión, ¿cierto? Se quema un sustrato para un proceso energético. Lo mismo pasa con la mitocondria. La mitocondria lo que hace es quemar glucosa para obtener ATP. Resultado, también se produce energía en forma de calor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, uno empieza a inhalar más rápido y eso no es de gratis, sino que cada una de nuestras células está trabajando a 1000 y eso hace que la temperatura aumente. Por tanto, nuestro flujo sanguíneo, por tanto, tenemos que liberar, por tanto, tenemos que liberar calor. Entonces, nosotros abrimos la boca, sudamos, ¿cierto? Hay que hacer de vez en cuando ciertas pausas. Digamos que eso es una diferencia del tenis al fútbol. En el fútbol solo hay pausas una pausa de 15 minutos, dependiendo del torneo. En el tenis son sets muy intensos, pero entre sets se puede descansar un poco, incluso entre game. Exacto, entonces ahí 20 segundos, que es muy poco, ¿no? Pero yo creo que a ustedes les había gloria eso. Ahora pensemos en uno de los deportes más complejos físicamente que existe, el ciclismo. O sea, el ciclismo es uno de los deportes más complejos porque es que eso no son, de pronto hasta 3, 4 horas, 5, lo máximo que yo hice 6 horas en una cicla. Y recorren muchas cosas que se recorren mucho más que en un carro, por ejemplo, hacen etapas de 200 kilómetros. Eso es muchísimo. Y entonces él cómo tiene que, o ella, porque también, ¿no?, cómo tiene que cuadrarse dentro de la cicla para poder regular su temperatura también. Dentro de un vehículo ya, o sea, una bicicleta. Y ustedes ven a los ciclistas todo el tiempo están consumiendo energía, o líquidos, o suero, todo eso. Porque eso también les ayuda a liberar energía en forma que todo el cuerpo no para. Entonces, las personas que hacen deporte intensivo, chicos, si se corta, nos volvemos a conectar. Las personas que hacen deporte intensivo suelen verse un poco mayores de la edad que tienen. ¿Se han fijado en eso? Vamos, por ejemplo, ustedes ven deportistas de la Liga Colombiana de 20 años que se ven viejos. Dicen, uy, pero este man se ve más viejo. ¿Por qué? Porque las células de su cuerpo están haciendo un proceso mucho más intensivo que los demás. Entonces, queman tanto. Nosotros envejecemos gracias a la respiración. Entonces, un deportista hace una respiración mucho más intensiva que la que hace una persona que, como yo, que no hace nada. Bueno, yo hago mucho